Bien, ustedes abren Derip, se le va a abrir más o menos esto. Acá, le dan clic acá, ustedes ven si trabajan con The Trader o The Bots, en este caso, es cuando se trabajan con los bots y The Trader con los bots de Binary, normal, que hemos utilizado en el canal siempre. Pero se van para acá donde dice DMT5. En Derip. Estoy hablando de Derip. ¿Ok? Ustedes pueden descargar incluso esta plataforma acá, miren. Aquí dice Download y descargan para Windows la plataforma. ¿Ok? En este caso de MT5. ¿Qué pasa? Que acá, si ustedes copian acá, si ustedes le dan copiar, copian en este caso la cuenta. Esto que está acá en la cuenta, me confirma si la están viendo. Sí, sí se ve. Sí la veo, sí la veo. Bueno, acá es el número de la cuenta. Entonces ustedes se van para la plataforma y acá tienen varias opciones de cómo hacerlo, ¿no? Si ustedes le dan acá y le dicen, le dan doble clic o le dicen acá incluso abrir una cuenta, conectarse a una cuenta de Trader, le dan acá. Fíjense que esta es la cuenta, ustedes lo colocan acá y le colocan la contraseña. ¿Cuál contraseña? Esa contraseña la colocan ustedes acá donde dice password. ¿Ok? La que ustedes quieran. ¿Ok? Y esta cuenta más la contraseña, la van a colocar acá la cuenta, la contraseña, y necesariamente, como es una cuenta demo, dice servidor demo. Aquí está para la real, eso yo lo trabajo después y se lo explico después, pero es igual, solo que aquí vamos a trabajar con una cuenta demo. Colocan la cuenta, colocan la contraseña que colocaron allá, le dan a aceptar y automáticamente él se conecta y se le va a abrir un gráfico, por poner un ejemplo, así como está acá, así como está este. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que acá ustedes van a aperturar donde dice Crash Boom Índice y van a aperturar estos cuatro. Le dan clic acá y él se apertura. Le dan clic derecho, cerrar y se cierra. Y él se apertura acá. Wow, se me aperturó una operación por abrir otro gráfico. Cada vez que abran un gráfico y le carguen el bot, él va a aperturar. ¿Ok? Entonces, acá le vuelven a dar, le dice boom y le dicen crash 1000 y fíjense que se apertura acá. Yo no lo voy a seguir aperturando porque ya yo tengo los cuatro, pero sí le voy a enseñar a cómo volver a cargar el bot. Buscan después el bot, en este caso, el que yo le voy a enviar es este que está acá. Le dan un clic sin soltarlo acá. Le dice que permitir traer algorítmico y le dan a aceptar y listo. Acá le dice que ya está cargado en el lado derecho superior. Dice bot gratis 12, estrategia cuántica. Ya está cargado. ¿Ok? Entonces, de esa forma se carga. Más nada, ya les enseñé cómo hacer una cuenta demo. Acá donde dice sintético. Tiene que ser acá donde dice sintético. Copiar la cuenta, que es este que está acá, el password que se lo tienen que dar ustedes, no se lo coloco acá porque me va a aperturar el password que yo coloqué, pero ustedes si le dan acá, introducen el password y luego se van a la plataforma, que esto sí tienen que descargarlo previamente y se va a aperturar algo así. Y cargan el bot y listo, se le van a ir aperturando operaciones como están acá. Recuerden que si yo cierro, voy a cerrar este porque yo tengo los cuatro mercados cargados acá. Claro, yo le cambié el fondo y esas cosas, ustedes no necesariamente lo tienen que hacer. Yo le puse incluso los indicadores de la estrategia cuántica, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Sí, tú lo personalizas. De acuerdo sí, yo lo personalicé, pero ustedes no es necesario que lo hagan. Y bueno, si cierro acá, fíjense, cierro acá esa operación que va positiva, él va a cerrar, pero apertura nuevamente, porque lo que estoy corriendo es el stop loss, nada más. Si yo lo quiero dejar incluso automático, lo puedo hacer, pero yo de eso después lo trato a ustedes más adelante de forma personalizada. Antes de cargar el boot es importante configurar las velas a 5 minutos, porque así, sí, muy buena esa aportación. Tiene que estar acá a 5 minutos. Claro,
si cargas el boot y está otra, las velas están en otra configuración, pues no va a ir bien. No nos va a ir bien, ¿entendido? Es obligatorio. Si ustedes lo aperturaron en una hora, que es lo común, de hecho, vamos a aperturar un gráfico, un 1000, fíjense que se aperturó automáticamente en una hora, ¿sí ven? Claro. Ustedes tienen que pasarlo a 5 minutos. Hay que pasarlo así. Y de allí sí cargar el bot. Y ahí sí cargar el bot, eso es correcto. Muy bueno. Bueno, esto es lo básico, ¿no? Es lo más básico para poder cargar el bot de la estrategia cuántica. Entendido, Juan Carlos, entendido, copiado. No sé si tienen otra duda. No, yo estoy claro, voy a cargarla, voy a bajar la plataforma, mejor dicho, a desinstalar Trident 4 y instalo Trident 5 conjuntamente con Direct, sincronizo con Trident y espero a que llegue el boot cuántico para proceder a montarlo y ahí sí me comunico contigo para nuevas lineamientos. Ok, está muy bien. Bien, entonces nos despedimos y cualquier cosa nos comunicamos. Bueno, Juan Carlos, gracias. Nos comunicamos ahorita para el otro tema. Chao. Sí, porque ya esta reunión le queda 4 minutos. Bueno, vale, Juan Carlos, muchísimas gracias por la asesoría. Bueno, hasta luego. Feliz día a todos. Hasta luego. Bien, vamos a empezar con... Ya sabes que puedes hacerme toda la pregunta que querrás hacerme con respecto a esto, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es poder bajar esta plataforma, que es la MT5, ¿ok? MetaTrader 5, que esa es la que va a poder tener que trabajar, ¿no? Yo ahorita estoy en una cuenta demo, pues, por ahí está la real, que está por aquí. Esta. Pero es muy básico, porque solamente tienen que... aquí está trabajando, fíjense que aquí tiene bot gratis, estrategia cuántica. Esto es un bot. Esto es un bot. Y está activado esto. Si yo lo desactivo, ahí no va a trabajar, o sea, no va a abrir operaciones, ¿no? Se queda con las que están abiertas, pero no trabaja, tiene que estar así. Aquí tiene que estar el play verde. Fíjense que aquí hay unas operaciones abiertas y esto es más o menos lo que ha arrojado. ¿Cómo trabajo yo? Sencillo, hay que cargarlo. Yo les voy a enviar esto. En este caso le voy a enviar este bot que está acá. Y ustedes solamente tienen que dejar que él aperture. ¿Y en qué consiste? Bueno, le va a aperturar con estrategia cuántica, la que ya en teoría ya vieron en el video, ¿no? Él siempre va a aperturar siempre y cuando la vela está por encima de esta EMA 14, a su vez que esta EMA 14 esté por encima de la EMA 55, a su vez la EMA 55 esté por la de 100 y las condiciones del R6. Entonces, él está viendo aquí operaciones. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Que lo trabajo semiautomático. ¿Y a qué es semiautomático? Pues yo lo activo. ¿Cómo se va a activar? Bueno, voy a enseñarle a cargar un bot. Yo tengo varios bots acá. Entonces, cuando yo le envíe, a ustedes se le va a cargar. Cuando yo se lo envíe, porque aquí no vas a tener que lidiar con esto. Solamente vas a tener que lidiar con esto. Yo trabajo en el celular y en el celular yo voy cerrando y él va aperturando aquí. Va aperturando aquí en la computadora y yo voy cerrando en el celular. Así lo trabajo yo. No necesariamente ustedes lo pueden trabajar así, ustedes lo pueden trabajar directamente con la computadora. Van cerrando acá, por lo menos yo cierro esta. Le doy acá porque ya tiene 9. Y pues la cierro. Y listo, él apertura otra, ¿sí vieron? Automáticamente. ¿Por qué la apertura? Porque están dadas todas las condiciones. ¿Ok? Entonces él la apertura. Y esta por lo menos yo la cierro. Entonces le doy ahí en la X cerrar, le doy cerrar y él apertura otra. Y listo, ahí va aumentando el capital. De esa forma de fácil y de sencilla. No tienen que hacer nada más, solamente cerrar y él apertura. Cuando ya no van a abrir más, a ver, cuando ya no van a abrir más,
Entonces tendrían que pararlo acá y al cerrarla, él no va a aperturar. Le voy a dar una prueba para que vean. Fíjense que yo cierro esta acá y él no aperturó. No aperturó. ¿Por qué? Porque está desactivado aquí. Eso lo hago yo cuando ya voy a cerrar la operativa, ya listo, que no quiero más en el día. Entonces, automáticamente cuando lo activo, él abre la operación porque están dadas las condiciones en este gráfico que está acá, ¿no? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Cualquier duda que tenga me preguntan, ¿no? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Pues cargar, aprender a cargar en este caso. Deberían bajarle volumen allá porque tengo un retorno. No sé cómo tengo un retorno de la persona que se conectó ahorita. No sé. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Pues aquí tengo varios bots. Yo le voy a enviar este que está acá. Usted se le va a aperturar. Yo le voy a enseñar internamente a cada uno cómo cargarlo. Solamente tienen que darle clic sin soltarlo y soltarlo acá. Le va a decir que si desea añadirlo, le dicen que sí y permitir. Aquí tiene que estar así, permitir y aceptar. Listo, así lo tienen que hacer para cada uno. Solamente vamos a trabajar con estos 4 mercados que están acá. Juan Carlos, disculpa. Ajá. Mira, los indicadores los monta el... No hace falta. No hace falta porque sí, automáticamente. El bus te monta los indicadores. Yo no me preocupo por montar los indicadores. No, nada porque ya esto viene ya listo. Ya viene el formato establecido de cuál es la estrategia con los indicadores que se montaron, ¿cierto? Eso es correcto. Ok, listo. Solamente tengo que estar pendiente. El boot está diseñado para que haga la apertura siempre y cuando el indicador que tenga el buro permita. Si no, el indicador no lo permite, pues no la abre, ¿cierto? No la abre porque tiene que ponerse todas las condiciones posibles. En este caso, acá no la apertura, ¿sí veis? Claro, me parece excelente. ¿Por qué? Fíjate que acá está el 1000, el boom 1000, el crash 1000 y el crash 500, pero este mercado es el boom 500, pero ¿por qué no apertura? Okay. Trabaja con 4 mercados solamente. Solamente con esos 4. Los 4 mercados. Hay que mirarlo. Eso lo cacharreo después. ¿Cuáles son los mercados? No, solamente tienen que ser esos 4 para porque está diseñado para eso. Correcto, entendido. Perfecto, mejor aún. Entonces, acá no va a aperturar en este que está acá porque las condiciones no se cumplen. ¿Cuáles son las condiciones? Claro. Esta vela tendría que estar por debajo de esto. Claro, entiendo. Ahora acá tiene que esperar que todo esto suba y él en ese momento hace la apuesta. Acá va a aperturar cuando esto traspase y a su vez todas estas gemas traspase y a su vez se cumplan el RSI, que eso está en el primer video que yo le envié a ustedes, pero entonces otra pregunta, Juan Carlos, perdón. Uno tiene que estar atento a hacer el cierre, ¿de acuerdo? Porque el boot no te hace el cierre. Sí lo hace, pero te lo va a hacer bajo una proporción de 2:1. Y es buena esa pregunta que estás haciendo, ¿no? ¿Por qué? Me voy a ir para este que está acá, el crash 500, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo cierro manual en el celular, él va corriendo esta línea roja que es el stop. Si esto llega a bajar acá, se para y se cierra automáticamente. Pero vamos a ver, aquí hay otra línea roja que se llama el take profit. La proporción es 2:1. Yo lo puedo dejar automático, pero consigo, fíjense que todo esto que está acá, esta flecha que están acá, son cierres manuales que yo he hecho. Claro, cierras cuando esté más alto. Claro, para que se me vaya corriendo el stop, que es esta línea que está abajo. Se me va corriendo. Obviamente, a ver si entiendo. Si tú controlas los cierres, pues tienes la posibilidad de cerrar cuando sea más favorable para uno. Sí. Exacto. Sí. Entonces, por lo menos aquí lo voy a hacer. Yo lo voy a cerrar acá para que vean. Lo cierro. Ahí me voy a ganar $1. Yo lo cierro y automáticamente él apertura, pero el stop está más arriba.
Entonces, así evito, por lo menos yo comencé aquí. Y fíjense que si comencé acá, todo esto que está acá, me lo he ganado. Hasta ahorita dice que me he ganado aproximadamente más 80 aproximadamente acá de lo que he invertido, 2.75%. Entonces, todo esto yo, aproximadamente son como unos, yo diría que unos $12 aproximadamente. ¿Y cómo vamos nosotros ahí en esas ganancias? Pues por fuera. Nosotros en esas ganancias, Carlos, ahí porque, oye, Entonces, ¿en qué consiste? Y aquí quiero dejar algunas cosas claras. Por lo menos esta que está acá, está bajada, que está acá, también la aproveché toda. ¿Ok? Claro. Y en el momento que empezó a subir acá, pues me sacó y listo. No quiere decir que no se vaya a perder, claro que sí. Pero en este mercado que está acá, fíjense que él ha aperturado, aperturó una al alza y después una a la baja. Y entonces ahí se pueden ganar o perder. La apertura tanto a la alza como a la baja. Sí, claro. Si se cumplen las condiciones. Claro. Entonces, es fácil. Solamente tiene que estar pendiente de cerrar. Nada más. ¿Y en qué momento? Y estudiar en qué momento es oportuno cerrar. Yo por a cada uno, pues le puedo decir en qué momento cerrar y darle la clase de cómo cerrar. Porque esto lo que hace es automatizar la estrategia cuántica. Claro. Entonces, no es difícil, solamente lo difícil es que bajen el MT5, que asocien la cuenta. Yo tengo acá asociada las dos en MT5, tanto la demo como la real. Ajá. Y a su vez, en el celular puedan activar cualquiera de las dos. Ustedes tienen que practicar en la demo indudablemente con esto, pero yo le estoy diciendo que por lo menos 3-4 semanas. ¿Por qué? Porque tienen que saber en qué momento cerrar. Yo más o menos calculo. Una pregunta, Juan Carlos. Yo estaba entrenando y familiarizando con la plataforma QP Vision, pero QP Vision es otra plataforma. Entonces sí, yo sé que vamos a trabajar con esto, pero igual no era para saber si la conocíamos y de repente, bueno, hay que volver a familiarizarse con Trident 5 para hacer esto. O sea, la pregunta básica es, ¿esta estrategia cuántica solo funciona en Trident 5? Sí, y solamente para estos 4 mercados, porque así lo diseñé. Claro, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque en la otra, sí, dale. Listo, ya entendido. Sí. También se pueden probar en otros, pero ya yo lo he probado en otros y no funcionan. ¿Para qué si las cosas ves que funcionan, me lo deja las que funcionen? Para que no vamos a poner a inventar en otra manera. Exactamente. Más o menos la proporción que yo he estimado es más o menos un 40% diario de lo que tenga de la cuenta. Excelente. O sea, y mínimo, yo sugiero sean 40 o 50 dólares. ¿Arrancar la cuenta con cuánto? Lo ideal serían 50. Lo ideal sería 50 dólares. Ok. Sí. Pero incluso con 40 es posible, pero hay más riesgo. No, 50 dólares. 50 dólares me parece bien. Entonces, y más o menos para ir por 20 al día. Ok, claro, entendido. Entonces, ya saben cómo cargarlo, cómo pararlo, cómo arrancarlo, que es este botón que ya les dije, y cómo cerrar acá. Cómo arrancar y cómo parar la jugada, ¿sí? Falta cómo montar no calculé cómo montar el boot. Por eso, ya se lo dije anteriormente, que lo buscaba acá, lo arrastraba, lo soltaba acá, ya eso lo expliqué. Ok. Ok, voy a repetir. Se busca, yo se lo voy a enviar, eso lo tienen que cargar acá, ya eso se lo explico cada quien individual, cómo cargarlo. Se busca, aquí yo tengo dos, uno para 100 y uno para 50, lo tengo también por allá para cuenta más grande.
Tú lo agarras, lo arrastras y lo pones en la pantalla y listo. Lo pongo acá donde está el gráfico. Claro, por eso. Lo suelto. Ah, qué Le mala. digo que sí. Le digo que esto está activado. Necesariamente acá tiene que estar activado. Le doy a aceptar y ya. Eso es todo. Lo tengo que hacer para los 4. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Cuando ustedes arranquen, va a estar en 1 hora. Aquí, miren. Pero tiene que estar en 5 minutos. Aquí. ¿Qué significa que sí? Gerardo, no sé quién tiene un ruido allí. No, yo no sé. Ah, bueno, no sé. ¿Cuál es la pregunta? Déjame silenciar a todos porque es Janet la que tiene el audio activado. Ajá, Gerardo, ahora sí. Ajá, te escucho, dime. Ajá, mira, la pregunta es la siguiente, ok, yo fijo la hora de arranque y esos 5 minutos significa que, que yo tengo un periodo de tiempo máximo de 5 minutos para hacer el cierre, ¿o qué significa? No. Entonces, esos son 5 minutos. Estas velas que están acá. se generan cada 5 minutos sale una. Exactamente. Vela. El bot tiene que arrancarlo en el minuto con velas de 5, no de 1 minuto, ni de 15, ni de 30, o sea ni que de 1 hora, 5 minutos. Las velas no las configura el boot, las velas no. hay que las configura uno aparte en la plataforma. Sí, señor. Correcto. Entonces, dale. Antes de arrancarlo, antes de cargarlo, que está acá, tiene que estar en 5. De acuerdo. Claro, ustedes lo colocan en 5 y de ahí sí lo arrastran. Claro, eso es muy importante, porque si tú lo pones si no, no le va a funcionar. O sea, sí le funciona, pero no con la misma eficiencia. Pero no tiene la efectividad que yo he medido. Claro, entiendo. Excelente, entendido. Lo otro es que internamente le voy a enseñar en qué momento activarlo. O sea, en los horarios. Activar el boot. Sí. Juan. Dígame. Ok, lo que pasa es que yo te estaba escuchando más, no te podía ver, ¿sí? Ya dices cómo colocar el boot, pero ahora, ¿en dónde lo activas? No veo dónde se activa. Acá, donde dice traer algorítmico, acá. Okay. Tiene que estar en verde, no en rojo. Pero yo lo pongo en rojo para cargarlo y lo activo en un momento específico. Yo eso se lo voy a decir a cada uno individualmente, puesto que yo no voy a lanzar todavía el bot al canal. Entonces, pero sí le puedo explicar en qué momento. A ver, entendido. Uno monta el boot, cuando arrastra el boot y lo monta en pantalla, él queda en rojo hasta que yo no lo active. En el momento que yo lo active, en ese momento empieza a funcionar. Ahora, ese boot puede funcionar solamente entre semana o puede funcionar el fin de semana, porque tengo entendido que algunos mercados los fines de semana no es bueno utilizarlo. Yo lo uso 5 días nada más. Yo también internamente le voy a decir qué día lo van a usar. Porque hay 2 días específicos en la semana en que el mercado no va bien y yo les digo entonces internamente cuáles son. No, excelente, Juan Carlos. Pero ahí sí les digo, miren, los horarios y los días. Yo les digo. Listo, dale, entendido. Bueno, entonces, eso es todo. Es lo más básico, ¿no? O sea, sí. Claro, hay que tomar en cuenta, tienen que practicar, en este caso, mucho. Gerardo practica mucho. No, por supuesto, sí. Obviamente, montar el Trader 5 y luego ir una cuenta con dinero virtual, no dinero real, y empezar a jugar con la plataforma y practicar en qué momento se sale, en qué momento entra, mirar la plataforma, familiarizarse, ver el escritorio, ver cómo jugar y luego poner en práctica en los días que se sugieran, poner en práctica ese boot. Eso está claro, Juan Carlos. Sí, yo les voy a decir cómo hacerlo, ¿no? Ya ahí sí les digo internamente cómo hacerlo. Pero
creo que no es difícil. Lo más difícil para ustedes, sobre todo para los que no saben cargar la plataforma, es bajar la plataforma y asociar la cuenta. Ahorita no voy a hacer ese video. No, bien. Yo tengo montado el Trident 4, pero voy a bajarlo y voy a montar Trident 5. Sí, esta es con 5. Y después tienen que asociarla. ¿A quién? Eso se lo voy a explicar porque se nos haría muy largo. No, pero ok, pero ¿con quién lo asociamos? ¿Con quién lo asociarlo con el broker? Ya eso se los enseño. Hay que asociarlo al broker. Correcto, entiendo. Hay que asociarlo. De todos modos, el trabajo automático, la proporción es 2-1. O sea, sí, entiendo. Más o menos, por ejemplo, si arriesga 2, él gana 4. Correcto. A ver si te entiendo. Uno puede practicar y familiarizarse y aprender sin necesidad de estar sincronizado con el broker. ¿Cierto? O tiene que estar una cuenta demo del broker. Yo te voy a enseñar. Necesitas obligatoriamente una cuenta demo del broker, correcto. Sí, yo eso te lo enseño, no te preocupes. Ok, dale. Otra cosa que escuchaba era que tú trabajas desde el celular, ¿sí? Pero sí. lo tienes como relacionado con la computadora. Están asociadas ambas cuentas. O sea, una en el celular, hay que asociarlo, y otra acá en la computadora. ¿Qué hace la computadora? Apertura. También cierra, pero yo, antes que cierre, yo estoy cerrando, porque esa es una estrategia que tengo que se las voy a decir internamente. La cierro yo por el celular. ¿En qué momento la voy a cerrar? Otra cosa. Entonces, ¿cómo se llama el broker? Derip. Aquí, mira, aquí está, mira. Claro. Derip. Sí, Derip. Yo me acuerdo que yo ese día instalando el Derip me demoré, ¿te acuerdas? Sí. No lo conseguía y qué tal. A la final sí, claro, cuando me dijiste dónde estaba, lo instalé y funcionó. Entonces, resumiendo, aquí está el Trident 5 y Derip. Sí, o sea, Derip es por la cuenta, pero no vas a operar por Derip, vas a operar por MT5. Claro, pero ahí sincronizo Trident 5 con Derip y ahí donde monto. Sí, ahí donde montas el bot. Pues ya tengo que jugar el fin de semana. Yo se los voy a enviar para que vaya practicando. Dale, después yo voy a lanzarlo al canal de Telegram y al canal de YouTube para que todos los tengan, pero por ahora pues no lo voy a hacer. Claro, aguántalo un ratico ahí. Bueno. No sé si tienen preguntas. Bueno, sí, una pregunta. Al final no nos dijiste cómo íbamos nosotros ahí en esa cuenta que no nos aclaraste eso. Bueno, yo voy a recapitular. Solamente tienen que cuando yo se lo envíen, va a llegar como un archivo. Déjenme ver si aquí tengo. Si están viendo pantalla. Sí. Va a llegar un archivo así, mire, .exe. Claro, sí. Como los otros boots que nosotros trabajamos en una oportunidad. ¿Qué pasa? Que cuando le dan doble clic, si yo le doy doble clic, él se me va a venir y tiene la plataforma abierta, se me va a venir para donde está acá. Si lo ven aquí, los dos. No lo veo. Mire, me voy a ir para la descarga, porque es que yo lo voy a enviar, ustedes lo van a descargar. Me van a llegar un archivo, yo le voy a enviar este. No, pero la pantalla mía está fija, no veo nada. Estás con la pantalla de Trident 5 y no veo qué estás haciendo con el ratón. O sea, no se ven las otras ventanas. Déjame compartir otra vez. Ok. ¿Ven? No, ahora sí. Bueno, el archivo va a llegar así, como correcto. Este que está acá. Perfecto. Cuando ustedes le dan doble clic, esta plataforma, yo la bajé, en este caso el MT5 de Derip, fue la que yo descargué. Ustedes pueden descargarla de cualquier otra, pero yo la descargué de MT5 de Derip. Se le va a colocar acá. ¿Sí ven acá? ¿A dónde? La montas ahí sobre el automático se pone acá cuando le dan doble clic. Tú le das doble clic y si tienes montado si la tengo abierto, trae de 5, él te la monta aquí en el... Y queda aquí como está acá. ¿Sí la ven?
te la monta en el escritorio de Trader 5. ¿Entendido? Ajá. Luego lo que hace es arrastrarlo. Arrastrarla y chao. Uy, qué Le bacán. dicen que sí, tiene que estar esto activado, Qué bacana esa estrategia, de verdad. y ya, listo. Lo demás es todo lo que expliqué hace rato. Claro, entendido. Listo, Juan Carlos. Bueno, entonces, Gracias por tu tiempo, de verdad. Bueno, pero de verdad que tenemos que hablar otras cosas, pero de otro tema. sí, ahorita nos conectamos y hablamos de ese tema. Dale, pues. No sé si tienen otra duda. Grecia, ¿tienes? Es que, hola Juan, hola a todos. Yo me acabo de conectar hace 5 minutos, entonces Muy me mal. perdí todo lo anterior. Sí, se me desinstaló la aplicación y mi computadora está enferma, en estado crítico. Oh, Entonces terrible. me demoré bastante en poder acceder. Bueno, yo voy a montarlo en YouTube y lo ves por YouTube. Tú estás grabando esto, ¿no, Juan Carlos? Sí, Sí, muchísimas gracias, Juan. No, bueno, envíanos. Ujú. Envíanos la grabación. Listo, qué pena. Va a estar en YouTube, la ven por YouTube. Dale, Juan, yo quisiera, no sé si ya lo explicó, pues me disculpo por la demora, pero yo descargué MetaTrader en el computador, ¿cierto? Y traté de vincular la cuenta que tengo en el teléfono al computador, pero no podía. Busqué el crash, no, perdón, ¿cómo se llama? Busqué esto, el deriv, pero no me abría la cuenta. Entonces, ¿ahí que puede ser un problema con la contraseña o...? Bueno, hagamos algo. Ujú. Aquí voy a grabar esta parte para ver si la puedo subir.